Ya lo vamos a tener. Ya tenemos al primer actor Félix Loreto, complacido de que haya aceptado esta entrevista. Cómo no, vale, con muchísimo gusto. Siempre es muy grato estar en contacto con toda la gente que sigue nuestro trabajo y nuestras telenovelas y todo. Es muy grato siempre estar en contacto. Claro, ¿quién no ha visto una telenovela de usted aquí en Venezuela? Y bueno, y a nivel internacional, porque su triunfo no solo ha sido aquí. Bueno, se han hecho algunas cositas por allá afuera también, sí, claro. Pero Buenísimo. por aquí colocan Lorenzo Lorenz, uno Eh, de los personajes también que pegó muchísimo en nuestro país, en Mi Gorda Bella. sí, el terrible Lolo, Lorenzo Lolo, era un Ese mismo. muy, muy rico, muy sabroso, muy simpático. No era un villano, ¿Cuánto? no es que sea, no era un angelito, pero no era un hombre malo de matar gente o de negocios turbios. Era más bien sinvergüenzón, Un mujeriego. mujeriego. Sí. Sí, vale. ¿Cuántos años de carrera artística son ya? Bueno, en televisión 45 y Wow. en teatro un poco más porque sí, empezamos a hacer teatro mucho antes se empezó a hacer teatro. Y 45 años, mi primera telenovela. 45 años, imagínense. Sí, la primera telenovela la hice en 1976. Uy, hace bastante tiempo ya. Ya que parece que hubo problema con el audio. ¿Me escucha perfectamente? Sí, Ok, perfecto. Usted, bueno, se ha dedicado toda su vida a la actuación. Desde niño siempre le encantó. Pero hay muchas personas que también tienen esa afinidad por la actuación. Para ser actor, ¿se debe nacer con ese talento o se puede trabajar mediante estudios? hay que trabajar siempre y hay que prepararse siempre y hay que pulirse siempre, pero la actuación es un arte. Por más que tú estudies, por ejemplo, porque te gustaría pintar, y por más que estudies, si tú no tienes el talento del pintor, no vas a pintar bien nunca. Puedes lograr ser crítico de arte, puedes lograr hacer muchas cosas, enseñar, pero son cosas que hay que tener talento. Para eso hay que tener talento. Hay otros oficios, millones de oficios en la vida que se trabajan y se cultivan y logras llegar a ser espléndido realizándolo. Pero por ejemplo, yo quisiera ser cantante, voy a estudiar música, voy a estudiar canto, voy a vocalizar, pero si tú no tienes voz y no tienes oído musical, no lo vas a lograr. Es más o menos similar, eh, es equivalente, tal cual, equivalente, yo diría esa es la palabra. Pero pongo esos ejemplos como o bailarín. Yo quiero ser bailarín de música, yo quiero bailar, no sé, clásico, ballet clásico, ¿no? Pues, si no tienes las condiciones natas, no lo vas a lograr. Si eres sordo, no. Bueno, Sí. para la música, para la actuación es igual. Hay que tener un talento. Ahora, eso sí, hay actores, actrices que tienen un talento, no digamos extremo, pero lo trabajan, pero hay una base, hay un talento de base y al trabajarlo y pulirlo, ir a fondo, pues logran hacer buenas cosas. Sí, Claro, sí, tiene que ser innato el talento. Luego en el camino se pule. claro, hay que, pre- ¿Qué, qué? hay que, lo que llaman mejoramiento profesional. Hay que estudiar, Correcto. prepararse bien, porque con solo el talento tampoco, eso no es así. Hay que descubrir, lo más importante es descubrir qué es lo que te gusta. Luego descubrir si realmente tienes talento, tú mismo te das cuenta. Si, y después te ves, te oyes, tú mismo te das cuenta si ese talento está. Y una vez que te das cuenta que eso es lo que te gusta, una vez que te das cuenta que sí hay talento, entonces viene el proceso de
del aprendizaje, de estudiar, de ir más a fondo en todo el tema y prepararse bien. Pues. Pulir, No, claro. pulir el diamante. Sí, vale, sí, vale. ¿Qué tal la experiencia de que en la primera obra de teatro en la que usted trabajó lo eligieron como protagonista? No, no fue la primera, no, no fue la primera, pero bueno, sí, es que no recuerdo, ya hace tantos años, porque la primera obra que hice fue en la escuela, y sí, era protagonista, y después en el liceo era protagonista, y en la escuela de teatro donde estudié, siempre era el protagonista. O, y, pero la primera profesional no era protagonista, porque ya profesionalmente se empieza primero con personajes menores. Pero sí empecé a protagonizar la segunda. La primera no, pero la segunda sí. Pero ya para la segunda ya era el galán. Pero es que hice bastantes obras de teatro, que no era el galán precisamente, porque el teatro tiene esa cualidad mágica, ¿no? Que son piezas de gran envergadura, de grandes autores nacionales, internacionales, piezas clásicas. Y no necesariamente el protagonista es un galán, sino personajes de carácter, personajes recios, y son los protagonistas, ¿no? Sí, claro. En el teatro y cine también. En la televisión sí cambia un poco la cosa en cuanto a las telenovelas, porque con las miniseries y los TV movie es distinto también, porque se hace un tratamiento como cinematográfico. Pero en la telenovela, bueno, el protagonista es el galán de la novela. Y Sí, vale. pero porque no hay un protagonista, el malo no lo ponen de protagonista, la gente, al público no le gusta un protagonista villano. El protagonista tiene que ser galán, que todo el público lo quiere, igual que la muchacha, que la dama joven. No puede ser Sí, sí, sí. una villana porque el público lo rechaza. El público lo rechaza. Pero los personajes malos sí son la contraparte, pues las contrafiguras. Esos son personajes estupendos, pero no son el protagonista. No llegan, aunque a veces, bueno, aunque a veces opacan incluso a los mismos protagonistas. Sí, hay muchos cuentos con eso. En Radio Caracas hicieron un intento una vez de una telenovela que era muy buena. Una telenovela excelente historia. Se llama Mosquita Muerta. Y era una idea que, que surgió junto con Mariela Romero. Mariela Romero. No. eh, Pilar Romero. Pilar Romero la Okay. escribió y era buenísima. A mí me la presentaron y me la propusieron y yo encantado, a mí me pareció buenísima. Pero resulta que la pareja protagónica eran villanos, los dos. Y eso no le gustó a la gente. No funcionó la telenovela. Yo la tengo por ahí. En un futuro cercano la van a poder ver porque yo la tengo. No duró Ay, mucho fíjese. tiempo al aire, pero era bien buena. Pero el galán y la galana, como le decimos nosotros popularmente en el medio, el galán y la galana eran villanos. Eso no le gustó a la gente. Y los No funcionó. protagonistas éramos Alicia Plaza y yo. Ya, Alicia Excelente el actriz también. beso en Mosquita Muerta, chévere, ok. Y resulta que éramos malos los dos. Y no funcionó para nada. Eso No, es no se logró. A nivel actoral, usted comenzó como le sugieren comenzar a todo actor, comenzar por el teatro, luego la televisión. Pero a nivel actoral, ¿qué cambios tuvo que realizar usted en sus técnicas cuando ingresó a la televisión después de haber hecho solo teatro? bueno, sí. Realmente no necesariamente tienes que empezar por el teatro. Lo que pasa es que cuando entras a una academia, entras directamente a estudiar actuación a fondo. Y eso es a través del teatro.
es teatro, y te formas como actor teatral. Pero simultáneamente, ya hoy en día, desde hace muchos años para acá, se estudia simultáneamente teatro, cine y televisión, incluso se estudia radio, porque actuar en radio es la más difícil de todas. Del cine, el teatro, la televisión y la radio es la más difícil, porque en la radio no tienes el apoyo de la gestual, el apoyo Claro, del lenguaje corporal. En la radio todo lo tienes que hacer con la voz. Entonces es difícil convencer, ser sincero, llegar, llegar al sentimiento del público, es difícil. Pero esas son distintas técnicas, pero al final es el mismo objetivo. Y correcto. el camino es el mismo, la verdad, la sinceridad, la autenticidad, el creértelo, el convencerte tú. Si tú estás convencido de lo que estás haciendo y lo haces con sinceridad, quien te ve te lo cree y se conmueve también. Pero las técnicas definitivamente sí tienen diferencia. Para empezar en teatro, por ejemplo, eh, yo había hecho bastante teatro en el liceo, en la escuela de teatro, en el TEA, y cuando entró a la televisión sí yo en la escuela no le daban a uno televisión, como empezó a suceder, como te dije antes, desde hace bastantes años para acá sí se estudia ya. Televisión, teatro, cine, todo te dan en la academia. En mi tiempo no, estudiaba teatro. Entonces las técnicas actorales para televisión, pues uno no las conocía sobre la marcha, como decimos, en el campo de batalla. Y hay que estar bien pendiente y asimilar lo que te dicen los directores y ver bien para entonces adaptarte a eso. Te digo, por ejemplo, yo tuve que hacerlo, definitivamente, y cuando hice mi primera película me mandaban a quedar más quieto. Me decían, no te muevas tanto. Claro, ¿por qué? Porque también es otra técnica. En el cine un ojo tuyo mide 2 metros. Entonces, ¿qué tienes tú que estás haciendo muecas? Nada, sentir y ese sentimiento que llevas adentro sale por los ojos, y aunque no muevas un músculo, le va a llegar al público, al que te está viendo, porque como el famoso dicho, de un ojo tuyo, un close-up de un ojo tuyo en el cine mide 2 metros. Por ejemplo, aquí, en este momento aquí donde estamos en esta pantallita del teléfono, ¿verdad? Pero yo no me puedo mover mucho, yo tengo que estar quietecito, porque si yo me muevo me salgo de cuadro, mira, Correcto, sí. salgo de cuadro. Eso pasa en la televisión. Te tienes que estar tranquilito porque te sale de cuadro. Claro, tú sabes cuando la cámara, hay 3 cámaras. Entonces, cuando tú estás grabando, hay una cámara que tiene una toma abierta que toma todo, ahí te puedes mover con libertad. Pero en lo que cierran, si estás de este lado con la cámara 1, o si estás de este lado con la cámara 2, y te cierran en un plano medio o un close-up, tú no puedes estar moviéndote. Vuelves loco primero al camarógrafo. Y si el camarógrafo te sigue y no se vuelve loco el televidente. Sí, sí, correcto. Ahora en cine no te puedes mover, en cine te mueves mucho menos porque es muy definida, muy precisas las tomas. Entonces, por supuesto, las de acción, entonces en tomas abiertas, pero las técnicas son distintas. Pero al final, bueno, en teatro tienes que dominar la voz, porque en teatro tú tienes que llegar, hay una sala de 450 butacas, un aforo de 450 butacas. ¿Qué pasa? Que hay gente en la última fila y tú estás haciendo una escena íntima, hablando a sotoboche, y tienes que llegar allá te tienes que oír y parecer que estás hablando bajo. Entonces es una técnica para llegar con la voz y tienes que moverte bastante en el escenario, a ser marcados, los movimientos deben ser marcados porque si no el público no los capta. El revisar un libro, esas cosas son un poquito más marcadas que en la televisión y que en el cine, por supuesto. Ahora, en televisión, una escena íntima, tú tienes que estar proyectando la voz, porque la cámara está aquí y aquí tienes el micrófono. Aquí colgadito, la toma es aquí y el micrófono está aquí y no se ve. Entonces habla paguitico
y te oyes perfecto. Y en el cine es la misma historia. No tienes que estar con... Sí, sí, sí. Entonces, como te digo, es una cantidad de es muy rico, es muy sabroso. Eso de las técnicas actorales, las técnicas para el teatro, para el cine, para la televisión. Pero al final, el objetivo es el mismo y el camino es el mismo. La, la buena preparación, la concentración, entender bien el personaje, saber para dónde va, de dónde viene, qué siente, qué le está pasando, cuál es su forma de reaccionar ante tal problema. Stanislavski. Y saber dónde estás parado y qué es lo que estás haciendo. Y si estás en el teatro o el cine o en la televisión, entonces hacerlo de acuerdo a la técnica de lo que estés haciendo. Pero es bien lindo, es muy rico, es muy sabroso. Sí, no, sin duda alguna. Bueno, y más usted que ha estado en tantas producciones y como ha estado en tantas telenovelas, ¿qué tanta importancia le da usted a los exteriores? Vitales, cuando yo empecé a hacer televisión, no se hacían exteriores, prácticamente. En una que otra producción yo había visto que se hacían algunos exteriores, en producciones así, pues, ¿qué te puedo decir? Doña Bárbara, eh, o Hilario, ¿cómo se llama? La Trepadora, esas producciones que hacía sobre todo Radio Caracas Televisión, que habían algunos exteriores porque eran absolutamente necesarios, ¿no? El Pobre Negro, el primero que hicieron con Tomás Enrique. Pero cuando yo empecé a hacer televisión, a hacer telenovelas y teleteatro, no, se hacían muy poquitos exteriores. Cuando hacíamos miniseries o teleteatro o series de detectives, ese tipo de cosas, pues mira, sí se salía a la calle y se hacían exteriores y yo lo disfrutaba muchísimo, a mí me encantaba ir a la calle a hacer exteriores porque, y la razón es una primordialmente, que al salir a la calle a hacer exteriores, estás haciendo cine. Entonces el Sí. tratamiento, los directores cuando iban a hacer exteriores en las novelas o en un teleteatro, una miniserie, o una serie, un TV movie, lo que fuera, los directores se daban el gusto de hacer tomas como de cine, aunque era en videotape, no era con cámara de cine, el celuloide, no, era en videotape, pero con la técnica del cine. Entonces, Del cine. lo gozábamos mucho todos, los técnicos, los actores, sobre todo los directores, gozaban mucho porque se sentían haciendo cine, porque en estudio esto era tremendo. Cuando yo comencé a hacer telenovelas, habían solamente dos cámaras, no como después, tres. Había solo dos cámaras y las dos cámaras tenían varios lentes y entonces sonaba aquello cuando cambiaban el lente. Ahora tienen zoom y siempre está en foco. Correcto. Tienen que cambiar los lentes y coger el foco. Entonces cambiaba y eso sonaba ¡clac, clac! Cuando uno, yo recuerdo mucho que me pasaba, oía, y eso no se oye, sí se oye, pero ¿qué vas a hacer? Eran las técnicas de ese entonces. Estoy hablando de los años 70, al principio de los años 70. Entonces, era Wow. comiquísimo, además en blanco y negro. Y a veces no había tiempo de cambiarla y te tiraban la cámara encima. Una cámara que pesaba toneladas, con un pedestal que subía con una cosa de aire y bajaba, y los lentes que cambiaban. Porque el lente para ver más de lejos, más a distancia media y para hacer los close-up. Y entonces a veces te tenían con un lente, pero el director necesitaba un plano cerrado, inmediato con esa cámara y el camarógrafo no cambiaba el lente, sino que te tiraba la cámara y te llegaba aquí, ¡pum! Aquí, a la cámara. Y entonces te hacían el close-up con el lente donde estaba en plano medio. De unas cosas locas. Y grabábamos corrido a veces y entonces terminando una escena en un set, en un decorado, terminando esa escena se quedaba con el último actor que hablaba, se quedaba una cámara, con el último que está diciendo el último texto. Y la otra cámara la lanzaban, literalmente, la lanzaban, para eso estaban los ayudantes de cámara, ¿no?
Ese fue mi primer trabajo. El ayudante de cámara lanzaba para el otro set donde venía la escena siguiente, lanzaba la cámara y allá la esperaba el otro, y la esperaba el camarógrafo, y la agarraba, y entonces en lo que terminaba aquel de hablar allá en la escena, el director ponchaba esta cámara que ya había llegado al otro lugar y enlazaba en directo con la siguiente escena. Nada de eso existe hace mucho tiempo, nada de eso, porque sencillamente pues se edita, se graba, todas las cámaras son distintas, unas cámaras geniales, chiquititas, livianas, cámaras en todos lados, con su drone, se usan los drones ahora, es una maravilla. Pero yo recuerdo muchísimo, con muchísimo cariño, además con qué gusto, qué experiencia tan grande. Esas primeras cámaras, era una locura. Y eran dos nada más. Y eso era genial, cuando la mandaban para el set de al lado. Y de hacían como media hora de telenovelas, corrido, en distintos sets, con dos cámaras nada más. Mandaban, cuando estaba terminando una escena, quedaba aquí, mandaban la cámara para el otro set y ¡pam! ¡Wow! Y musicalizado en vivo. Tú estabas actuando y sabías, de acuerdo al texto, uno tenía que aprenderse eso. No ibas a estar hablando si viene un efecto musical, un efecto de sonido. Entonces, eso es, hay que aprendérselo sobre la marcha, pero en el acto, apenas arrancando. Cuando tú dices algo bien importante, da chance que el musicalizador en la cabina con el director ponga el acorde. Después que termina, que lo oyes, entonces sigues actuando. Entonces, ese momento de silencio, esa pausa actoral, mientras viene el acorde, no puede quedarte así, tienes que estar en actitud. Entonces era genial, no es nada fácil, pero era una maravilla. Y la música, cuando sonaba la música, cuando iba bajando, tú seguías hablando. Bueno, podías hablar sobre la música porque ahora la ponen, ahora tú actúas normal, natural, sin pausa de nada, la pausa natural de la escena, o sea, una cosa muy real. Y en postproducción le ponen la música y tal, y al volumen, ¿cómo se llama? Al volumen adecuado, todo eso. Sí, ya, ahí le hacen sus arreglos. Sabe que muchos actores venezolanos han dicho que nunca habían realizado casting aquí en Venezuela, pero cuando les tocó salir, que el proceso de selección era totalmente distinto. ¿Cómo le ha tocado a usted ese proceso de selección para un proyecto a nivel de casting? Sí hice algunos castings. Sí, hice algunos castings. ¿En Venezuela realizó casting? No, en Venezuela no. Ah, bueno, sí. Hice un casting para una telenovela no hace mucho, porque se adoptó eso y como ya yo estaba acostumbrado, lo había hecho en otros lados, en otros sitios, ya. Yo dije, bueno, no me parecía como que, oye, si me quieren a mí, imagínate, en mi propio país, después de haber hecho 40 telenovelas, pues si me quiere, pero no me puse con esas pretensiones. Yo, bueno, voy a hacer casting. Yo estaba seguro que el personaje era para mí, un casting en Radio Caracas Televisión. Yo dije, este personaje es para mí. Yo pensé en los actores que pudieran hacerlo y unos no estaban, otros estaban en otro lado, otros ya se habían ido para el cielo. Yo dije, no, este personaje es para mí. Y fui, me preparé, me aprendí mi texto y lo hice, y yo tranquilo, esperando que me llamaran. Cuando me llama mi representante y me dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a firmar? ¿Conseguiste el contrato? Y tal. Y me dice, no te escogieron. Wow. Yo digo, ¿qué? Yo no voy a contar públicamente qué novela era ni quién lo hizo, pero yo me reí. Y yo creía que me estaba haciendo un chiste, porque yo no lo podía creer. Yo sé que estoy, no, bueno, la gente que me vio allí, la gente que vio el casting, mi misma representante, decía, bueno, no sé, bueno, para yo usted sabe las razones, no sé. Pero no solamente no me escogieron, estando perfecto para el personaje, porque
estos personajes que te van, que te sientes súper cómodo, que es un personaje, un tipo recio. Ya había hecho yo otras cosas, había hecho Libres como el viento, había hecho La inolvidable, personajes recios, durísimos, había hecho Torrente, Torbellino de pasiones, había hecho Amada mía en Venevisión, Calipso, unos villanos extraordinarios. Entonces este era Sí. sí, un villano, galán, villano, señor, la edad mía, todo, todo. Era para mí el personaje. Es un remake de una telenovela. Ese personaje lo había hecho en su oportunidad un gran actor. No digo quién porque van a saber qué telenovela. Qué telenovela. Cuando me dijeron, bueno, me cogieron a otro actor. Está bien, chévere, pero realmente no tenía mucho que ver conmigo. No, no me hubiera Pero, penado. Si hubieran llamado a Gustavo Rodríguez, lo que pasa es que ya Gustavo se había muerto. Te llaman a Gustavo, bueno, mira, competí con Gustavo, se lo dieron a Gustavo, por ejemplo. claro. Pero el hecho no fue así. Ahora en el exterior, es el único casting que he hecho en Venezuela y no gané. Y en Imagínese. Venezuela, después de eso yo dije, no, yo en Venezuela no lo gané. No, porque no, no. Es como un poquito como, no sé, como falta de respeto. Ellos tienen que saber quién es fulano de tal. Es como si llamaran, no sé, cualquiera de mis compañeros que son tan buenos todos, excelentes actores, vayan no sé, hacer casting, no, casting cuando tú no conoces los actores, no sabes su potencial, pero si conoces el actor, te ha hecho a ti, como tantas telenovelas, tú sabes de qué es capaz, y que puede y que no puede hacer. Ya había hecho Mi Boca Bella, tantas novelas en Radio Caracas Televisión. Sabían que, o sea que el casting fue un parapeto. Y esas son las cosas que no me gustan de los castings a veces. Que es un parapeto, ya tienen todo cuadrado. Ya tienen los personajes cuadrados. Eso pasa en Venezuela. No me doy cuenta yo mucho. Yo me he dado cuenta antes, no solamente conmigo, con esa experiencia, sino con otros actores en otras producciones. Y yo de mucho, ya tienen todo cuadrado por X razones. Y entonces hacen el parapeto de que el casting y tal. En, el, Sí. en otros países no es así. En otros países tú vas y haces el casting y si fue el mejor y el que gustó más, el personaje es tuyo. Así venga la mamá de Tarzán. ¿Qué tal? No, porque es que yo soy la mamá de Tarzán. No, usted fue el que nos gustó. Tanto es así que yo me dediqué bastante tiempo a estudiar todo lo que significa el casting, cómo hacer casting, no solamente como actor, hacer casting, sino cómo preparar actores para que hagan casting. Entonces, dediqué bastante tiempo a hacer eso y mis actores, mis actrices ganaban sus personajes. Yo los preparaba bien, después me iba con ellos. O sea, eso fue en Estados Unidos, varios años que vivía allá, y yo hacía eso. Allá hice casting 3 veces, 3 personajes me los dieron. Porque yo fui a hacer mi casting. Bueno. No se hace más. Hubo una que fue bellísima porque yo fui de los primeros y había una lista de actores esperando para hacer casting para ese personaje. Y cuando yo lo hice, pararon la grabación por alguna razón y tal. No, bueno, que mañana continuamos. Y resulta que fue que el director y el productor estaban ahí y decían, ya está, se acabó, no vamos a seguir buscando a más nadie porque ya lo encontramos. Era yo. Qué bueno, qué bueno. Eh, Perfecto, ¿no? Eso fue una experiencia muy linda, muy, muy bonita que me sucedió. Pero yo me preparé con un actor mexicano, especialista en casting, estudié con él y para las técnicas del casting. Entonces empecé a darle clases a actores, actrices, para presentar casting, profesor de casting. Entonces yo lo preparaba, les montaba su escena hasta
hasta el cansancio, cuando estaban listos y cuando iban a preparar me pedían, venga conmigo, profe, claro que voy. Y yo los acompañaba, todos los que preparé, unos cuantos, todos ganaban su personaje. No hubo ninguno Ah, que dijera, ay, no me lo dieron. Eso fue para mí grandioso, bellísima, que me llena de una gran satisfacción, porque les montaba sus castings, pero bien, bien, perfecto. Hubo una muchachita que estudiaba conmigo en la escuela, en Mickey Mata Production, una academia de actuación que hay en Miami. Yo daba clases ahí. Tenía un grupo infantil, o sea, de infantil, los sábados. Y habían unas muchachas y unos muchachos ahí este, en esa edad de 8 años hasta 16. Este, era el target. Ok, entonces yo tengo una muchacha que era buenísima y se presenta un casting para una telenovela que se llamó Anita, no te rajes. Entonces, el personaje le venía perfecto a mi alumna. Le venía perfecto a mi alumna. Pero resulta que estaba para el casting también mi hija Andrea. Tenía la misma edad, no estudiaba Andrea conmigo, pero es actriz y ya tenía ya experiencia, ha hecho varias telenovelas. Y entonces yo preparo a la muchacha para hacer el casting y lo actúo yo con ella, le hago el papá y lo hace maravilloso. Yo dije, bueno, y mi hija iba a participar en el casting también, pero la honestidad por delante, la honestidad por delante. Estaba mi hija, estaba ahí, bueno, hijita, ya usted sabe, todo perfecto. Su mamá la preparó a ella, pero ella ya tenía bastante experiencia, ¿no? Y el casting lo hizo con Eduardo Serrano, mi hija. Yo lo hice con wow. mi alumna y mi hija Andrea lo hizo con Eduardo Serrano. Mire, y nos llamaban y nos esto. Eso se tardó días. Era que tenían un lío armado en Telemundo porque las dos niñas eran espectaculares. Y finalmente, bueno, se lo dieron a mi hija. Pero la lucha por el personaje igual pasó. No hicieron más casting, la dejaron a ellas dos y eso eran reuniones. Vino el vicepresidente de Telemundo Network de Nueva York, vino una gente de Colombia y todos para decidir y veían y veían y veían los dos castings de las dos niñas y finalmente se lo dieron a mi hija Andrea. Ella está en esa telenovela, la pueden ver en Anita No Te Rajes, la niña que aparece en la telenovela. Ah, pero bueno, igual fue un éxito para usted. No, Igual le fue grato el resultado. experiencia maravillosa. No, excelente. A lo largo de toda su carrera, ¿qué ha tenido que sacrificar por mantener su carrera como la ha llevado hasta ahorita? Bueno, la privacidad es un poquito... eh, la privacidad es lo que más te duele un poco, ¿no? Te fastidia un poquito. Hoy en día no, hace muchos años para acá tampoco. Cuando estás ahí, protagonista de la telenovela, la noche, oye, no tienes paz en ningún lado, ¿no? La gente encima, tal. Es lindo, es muy sabroso, pero llega un momento en que quisieras estar solito, estás por allá en una playa, ¿no? Aquí estoy perfecto. Empiezan a llegar, se corre la voz, y empiezan a llegar con cámara. Pero no grave, te digo que bueno, que se pierda un poquito esa privacidad, pero no, realmente no, no es malo, no es feo, no es desagradable, ¿no? Es lindo, para eso trabaja, ¿no? Exacto, correcto. Eso, bueno, ese es el precio a pagar. Ahora, lo que sí, el tiempo de pasear, porque habían épocas cuando estaba joven que trabajábamos mucho. Entonces el teatro era de martes a domingo. Hacía función de martes a domingo y los sábados hacíamos doble función y los domingos doble función. Y de paso trabajábamos en el día, todos los días,
de lunes a viernes y después adicionaron el sábado en la telenovela todo el santo día. Entonces a veces pasábamos hasta más de 2 años. Tuve yo una vez que no, trabajando así de domingo a domingo. Entonces no, para que si la playa, que si salir con la familia, ese tipo de cosas se te cuarta un poco. Pero dura poco tiempo, porque tampoco, porque la obra se termina, las obras, 2 meses, 3 meses de funciones, y la siguiente la hace 6 meses después, entonces aprovechas y, o sea, no era continuo ese cierre, ¿no? Pero era Claro. duro. Pero lo que pasa es que uno estaba haciendo lo que uno quería y lo que uno le gustaba y de lo que estaba enamorado. Y teniendo éxito y la sala del teatro full de gente y la telenovela que estás haciendo ganando el rating. Entonces, ¿qué te va a importar la playa? O sea, estás disfrutando muchísimo. Sí, sí. No, excelente. Usted, bueno, usted tiene muchísimo tiempo en la televisión, pero también sabemos cómo está la televisión en Venezuela actualmente. Usted como actor, ¿en qué momento comenzó a ver el declive en las producciones aquí en Venezuela? Mira, eso empezó hace tiempo, incluso después del Viernes Negro, en el 83, empezó a haber ciertos problemas, pero y se vislumbraba, empezó a cambiar todo, muy paulatinamente, pero empezó a cambiar todo después del Viernes Negro en el 83. A nivel de los contratos, y entonces, porque el dólar, entonces ya empezaron a hacer contratos por proyecto, ya los canales no tenían muchos actores fijos en su staff, con contratos por año y ese tipo de cosas. Sin embargo, se hicieron muy buenas telenovelas y eso salvaba la parte. Las producciones, siguieron habiendo producciones poco a poco. Pero ya, yo creo que para los 90 y algo, ya esa década no había problema. Pero se seguían haciendo producciones, menos producciones, porque eran muy costosas. En los 70 y principios de los 80 se hacían 10 telenovelas simultáneas. Porque Radio Caracas Televisión, por ejemplo, tenía una telenovela a la 1 de la tarde, otra telenovela a las 2 y la telenovela de las 9, eran tres. A veces tenía una sola en la tarde a la 1, después tenía una a las 9 y otra a las 10, eran tres. O tenía una a la 1, que es el horario estelar del día, a la 1, otra Sí. a las 7 de la noche y otra a las 9. Entonces, igual pasaba con Venevisión, igual pasaba con el Canal 8. Y siempre se hacía, y el Canal 5 hacía una telenovela que era fabulosa siempre, extraordinaria, que era la novela cultural que llamaban. Y la pasaba por el Canal 5, la telenovela cultural. Ahí se yo varias telenovelas como Oficina número 1, por ejemplo, de Miguel Otero Silva, extraordinaria. Entonces, 3 Radio Caracas, 3 Venevisión y 3 Canal 8 son 9, ¿verdad? Más la del Canal 5 que iba a las 9 de la noche en horario estelar. Eran 10 telenovelas simultáneas que se estaban grabando, y a veces más, porque antes de terminar una, se empieza a grabar la otra 3 meses antes, para tener capítulos suficientes para salir al aire. Entonces, por eso se peleaban los canales por los actores y toda esa serie de cosas. Era fabuloso. Hoy en día, bueno, hoy en día no hablemos de eso, hoy en día no existe. Ahorita no se hace absolutamente nada, ni la mitad de uno, ni proyectos. La última gran telenovela que se hizo fue Para Verte Mejor, que yo estuve en ella en 2017. Yo terminé esa telenovela y me vine con mi esposa a Canadá. Y la telenovela tenía 125 capítulos, originalmente hicimos 73 o 75, casi no se pudo seguir por problemas de todo tipo y el cambio. Teníamos un dinero que, por ejemplo, ¿qué te digo? Cuando comienza la novela, te pagaban en bolívares, pero por ejemplo, cuando comienza la novela, ganas $50. Ponte.
Y entonces, un mes después, ya no, lo que te están pagando en bolívares ya no son 50, ya son 35. Exacto. Después ya no eran 35, ya eran 20. Después eran 10, después eran 5. Después, y entonces tenían que estar modificando los contratos, dándonos bonos. Una producción, un canal de televisión o una productora de televisión no puede estar en eso. Un presupuesto y esto tanto y tal, como siempre fue y como siempre es en todas partes. Entonces, esa producción fue, y es un gran éxito. Se ha visto y se está viendo en todas partes del mundo y fue una linda telenovela, pero se quedó reducida a 73, 74 capítulos, creo, de 125 que estaba proyectada. Esa fue la última gran telenovela, la última telenovela que se ha hecho hasta ahora. Este, Espero que pronto empiecen a hacer telenovelas otra vez, porque y además el mercado internacional es tremendo. Nosotros estábamos a la cabeza, estaba Venezuela en el mercado internacional con las telenovelas. Y eso fue decayendo, 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 y ya no estamos ni de último, porque simplemente no estamos, porque no hay producción. No hay Sí, producción. lamentablemente. Se hicieron cosas que te puedo decir, mira, como hasta en 2008 hicimos Torrente, Torbellino de Pasiones. Venevisión apostó a esa telenovela tremendamente y bueno, y funcionó. Y estuvo excelente la producción, la historia. Fuimos para la Gran Sabana, un despliegue técnico maravilloso, una gran producción. Pero eran así, como cuentagotas, no se hacían 10 novelas, se hacían 3, 2, una Radio Caracas, una Venevisión, ya Canal 8 hace mucho tiempo, muchos años, que no hace, se, se convirtió en otra cosa el Canal 8, Sí. en otra cosa que no sé cómo llamarla. En fin, se hacían 2 telenovelas o 3 a lo máximo. Entonces, no, eso se fue deteriorando de una manera tal que fue tremendo, ¿no? Después, Radio Caracas Televisión, a pesar de no estar al aire con señal en Al vivo, aire. lo habían tumbado y todo aquello que pasó, todo ese hurto, ese crimen de Estado. A pesar de eso, Radio Caracas seguía en la plataforma de DirecTV. Entonces, a mí me llamaron para hacer una telenovela preciosa que se llamó Libres como el viento. Es una versión para televisión novelada de Una brisna de paja en el viento de Rómulo Gallegos. Y me ofrecen Juan Marino, un personaje extraordinario para hacer pareja con Mariale. Y lo disfrutamos muchísimo, la telenovela preciosa con muchos exteriores, pero eso fue en 2009, inmediatamente después de Torrente, Torbellino de Pasiones. Y la telenovela tenía su buena sintonía por cable, no tenía señal abierta, pero por cable, y por DirecTV, pues tenían público, chévere. Pues faltando poco más de unos 10 días para finalizar la telenovela, en transmisión, les quitaron el cable también. Entonces, todo el público que estaba siguiendo la telenovela no vio los 15 días finales de la novela. La terminamos de grabar, se estaba preparando una siguiente telenovela. Ya recuerdo que en el lobby de allá del canal, de RCTV, ya estaban los canales de pitch de la siguiente novela. Pues ellos pararon, se le cortó el trabajo a todo el equipo técnico, a todo lo que iban en ese nuevo proyecto. Eso se fue, se diluyó, se hizo sal y agua, porque no trabajar cómo. Entonces empezaron a prepararse para producir como productora independiente y vender. Así hicieron algunas producciones, pero ya sin el cable, sin el satélite y sin la señal abierta. Entonces, el deterioro vino así como que y nos terminó de caer y fue abrumador. Sí. Hoy en día, pues no se hace absolutamente nada. Pero eso vuelve. La telenovela
es uno de los el programa más visto en el mundo entero. El programa de televisión más visto en el mundo entero es la telenovela. De cada 10 personas en Eso el no se mundo, acaba. 10 ven telenovelas. En todas partes. Tú las ves, ahí me están mandando cosas corrientes en Francia, en Italia, Estonia. Increíble. Y las doblan a todos los idiomas, en árabe, en los países árabes, en Egipto. La telenovela y las venezolanas gustan muchísimo. Esa es una industria. No es que van a volver para que los actores trabajen. No, no, no. Es una industria que da buenos dividendos. Y la telenovela regresará a Venezuela, porque donde se hacen las mejores telenovelas en toda la historia es en Venezuela. Olvídate del tango Así que es. él murió. La telenovela es en Venezuela y volverá a hacerse, no digo 10, 15 o 20 telenovelas simultáneas. Habrá trabajo para todo Amén. eso y prestaré, pero dispuesto sí. Si me llaman, voy con todo el placer del mundo. Cuando las cosas, cuando las aguas vuelvan a su nivel. Correcto, correcto. No, el país a producir. Y una de sus producciones es la telenovela, a producir buena televisión, como siempre nos tenía acostumbrado a Venezuela. Esos programas, no, que yo recuerdo todos los años que yo hice televisión. ¡Wow! Estos días estaba grabando un mensaje para Venevisión por sus 60 años y me lo disfruté mucho porque qué gusto felicitar a Venevisión. Yo en Venevisión canté, actué, bailé, animé, participé en programas de concurso. En Venevisión yo he hecho de todo lo que te puede hacer en televisión. Y yo decía, pero bueno, qué gusto me da decirle feliz cumpleaños a Venevisión. ¿Y qué te puedo decir de Radio Caracas? O sea, tantas telenovelas. Igual en Radio Caracas. En Radio Caracas hice todo lo que tú puedes hacer en televisión. Lo hice en Radio Caracas. Y entonces, qué gusto. Yo me acuerdo, uno no tenía tiempo para más nada porque estaba full siempre, full de trabajo, full de invitaciones, entrevistas, cosas, esto. Que si en vivo era fabuloso. Ahora está eso muerto, totalmente muerto. Pero renacerá como el ave fénix. Amén, no esperamos que así sea. Usted que tuvo la oportunidad de estar en los dos canales estrellas de aquí de Venezuela, ¿en cuál de los dos se sintió más cómodo o quizás en cuál de los dos recibió mejor trato? Igual. También depende de tu productor específico del proyecto que estés realizando. Pero es que los productores en Venezuela son una maravilla. Primero eran puros hombres. Al principio, cuando yo empecé eran puros hombres. Después las mujeres empezaron a colearse por ahí, a aprender. Había una camarógrafa por ahí y empezaron a trabajar en producción como asistentes y tal. Y después se hicieron del Se trabajo. adueñaron. ¿No? Hay unas productoras espectaculares. Allá están, en Miami, y en Colombia y en México, produciendo para esos países, productoras de Telemundo, de Univisión, de produciendo para todos esos canales, productoras venezolanas. Un orgullo. Y entonces va un poco más con el tren, porque de verdad, yo no, en todas partes, me nombraste esos dos canales, lo que pasa es que cuando yo empecé, Venezolana de Televisión era competitivo. Entonces eran tres monstruos, porque no era Venevisión y Radio Caracas Televisión, era Radio Caracas Televisión, Venevisión y Canal 8, que hacían unas telenovelas espectaculares, unos programas de concurso y de variedades y musicales y miniseries. Hacían unas miniseries extraordinarias, detectives, Patrulla 88, por ejemplo, Los Unitarios, teleteatro, hice varios teleteatros yo en Canal 8 antes de irme a Venevisión. Protagonicé varios con el finado extraordinario, excelentísimo primer actor Oscar Martínez, el paisano Oscar Martínez,
que tenía una serie que se llamaba Aquí Venezuela y llevaba a la televisión cuentos famosos. Yo hice El Prójimo de Urler Pietri como protagonista con Héctor José, Más allá del horizonte de Eugenio O'Neill, La Tercera Rosa, de detectives. Yo hice muchas cosas en Canal 8 y novelas. Páez hicimos, que lo hizo por Ángel Delfín, hacía Páez. Eso fue hicimos muchas novelas de Canal 8 ganaban el rating y Radio Canal de Venevisión tenía que ponerse las pilas. En esa época eran tres los monstruos. Y después, claro, pasó lo que sabemos que pasó y quedaron como Venevisión y Radio Caracas, después vino Televen. Y lo intentó, sí, estuvo ahí. Han pasado telenovelas en las que yo he trabajado, pero de trabajar en Televen, en los estudios de Televen, no hice nunca. Pero mira, un gusto inmenso. Yo entro a Venevisión y ando por los pasillos. Yo vi la remodelación de Venevisión. La Venevisión donde yo arranqué en 1979. No Wow. esta que hay ahora. Ese entraba por la puerta principal, había una sola entrada, eso del tercer piso, eso que existe, eso fue después. Yo estando trabajando en Venevisión, estando haciendo telenovelas en Venevisión, empezaron toda esa reconstrucción, a hacer el estacionamiento, y hacer el nuevo edificio, y el estudio tal. Tenemos tres estudios gigantes entre comillas, de Sábado Central y el estudio hay 10 y 11, que era el A y B, todo lo que había, una novela aquí, otra novela allá y tal. Pero después eso creció muchísimo, pero muchísimo a nivel estructural, ¿no? De edificación y a todo nivel, por supuesto. Pero yo conocí la Venevisión original, que era chiquitica, ahí comencé yo. Igual con Radio Caracas Televisión. Cuando yo comencé a trabajar en Radio Caracas Televisión, era de Bárcenas a Río. Por ahí era que uno entraba. El nuevo edificio, y uno BC que compraron al lado, donde estaba el BND y toda esa cosa. Eso fue estando nosotros ahí. O sea, vimos todo aquello. Armando Enrique Guía, gran amigo, se fue hace tiempo, el ingeniero Armando Enrique Guía, lo recuerdo con un gran cariño. Él iba y decía, doctor, pero ¿qué hace usted? Que él iba para los estudios y era amigo de todos los actores, de las actrices, de los técnicos, y era uno de los dueños del canal. Y él fue el que hizo el proyecto del módulo ese central que hay en Radio Caracas Televisión, donde están todos los camerinos, ascensores, vestuario, todo un módulo espectacular. Esto fue diseñado, idea y diseño y construcción del doctor Armando Enrique Guía. Y todo eso lo vimos nosotros, lo vimos hacerlo, lo vimos nacer. Y entonces empezamos a entrar por la otra calle, por la calle de allá, la Este 10. De Bárcenas a Río lo cerraron, por ahí salíamos para los exteriores, porque estaban las camionetas y los motorhomes, por ese lado, el rico y todo eso. Pero es que es una época maravillosa, donde vimos los canales como nacieron y estábamos presentes trabajando cuando crecieron, cuando se hicieron grandes, cuando vino la televisión a color. Yo trabajé en la última televisión en blanco y negro, la última telenovela en blanco y negro. Yo estaba. Y después estaba en la primera que se hizo a color. Entonces, chamo, gracias, Señor. Yo tengo que darle gracias a la vida, a la providencia, a Diosito, porque es una experiencia que uno la cuenta y, sí, la cuenta. Oye, qué chévere. Pero, oye, de verdad, Claro. tiene mucho valor. Durante todas sus telenovelas, ¿qué ha aprendido usted de la teoría de Stanislavski? ¿Qué utiliza usted esta teoría? Bueno, yo soy un actor, siempre lo fui, stanislavskiano, siempre lo fui, porque en su base es muy sencillo, no, que Stanislavski es complicado, y hay una gran base muy linda, que es la verdad.
la autenticidad, la ausencia de mentira, el conocimiento pleno del personaje, el conocimiento pleno dónde está el personaje, de dónde viene, para dónde va, qué siente y por qué lo siente, su relación con cada uno de los otros personajes, por qué odia a fulano, por qué no se lleva bien con fulano, por qué tiene empatía con este, por qué todas las relaciones. Es una vida real la que hay ahí. Cuando manejas todos esos factores, el personaje cobra vida de una manera tremenda. Ahora, hoy en día, de hace bastantes años para acá, cuando me preguntan, cuando doy clases, profesor, ¿qué técnica vamos a estudiar? Yo le digo, no vamos a estudiar ninguna técnica, vamos a estudiar todas, y someramente. ¿Por qué? Te lo contesto a ti, y bueno, al aire, a todos los que nos están viendo. Sencillamente, yo creo en una técnica única de cada actor, porque cada actor es independiente de los otros. Cada actor es un ente por sí solo y lo que le sirve a uno a lo mejor no le sirve al otro. No, lo importante es buscar el camino de la verdad y lo que a ti te sirva, la herramienta que te sirva a ti, úsala. Pero ¿en función de qué? De Correcto. todos en función de lo mismo, en función de la verdad, la sinceridad del actor, la autenticidad del actor. Yo me lo creo, tú te lo crees. Ser sincero y ser auténtico, ¿no? Y construir el personaje en base a verdades, en base a sentimientos, vivencia, a personalidad, a perfil psicológico, a personalidad. Construyes el personaje, siempre en base a una verdad. Y luego puedes utilizar la técnica adecuada, cultivar la voz, una cantidad de cosas, utilizar la técnica adecuada. Pero todos confluyen, porque tú, cuando se lee de distintas técnicas, se meten en unos berenjenales que no hace falta meterse. Quizá a alguien le hace falta meterse, entonces métete si te hace falta, si te viene bien, pero no, una información en exceso no te va a hacer mejor actor. Lo que tienes es que saber tu tarea escénica, estar bien claro con tu tarea escénica, usando las herramientas adecuadas, las herramientas correctas para llegar a donde hay que llegar, a la verdad escénica, a la autenticidad, a la sinceridad, al sentimiento profundo de ese personaje ante las situaciones que se le presenten. Correcto, correcto. Así es. Bueno, todos lo conocemos a usted como actor y hemos visto todos sus trabajos, pero como profesor no. ¿Qué tal esa faceta? Sabroso, sabroso. ¿Sabes qué tiene? ¿Qué tiene de grande? Que los alumnos, por decirlo así, porque uno es un facilitador más que profesor, ¿no? Que los alumnos, todos esos muchachos, a veces no tan muchachos. Yo he tenido en cursos gente mayor que dice, usted se preguntará, profe, ¿qué hago yo aquí con esta edad? Y yo trabajo, yo soy ingeniero, yo trabajo no sé dónde. Pero usted se preguntará, no, yo sé por qué tú estás, porque esto es lo que tú quisiste hacer siempre. ¿Y cómo lo sabes? Siempre estaría ahí. Esto es una cuestión de pasión. Es una cuestión de pasión. Y lo más grande, como te decía, es que de los alumnos es de quienes se aprende más. Aprendes con ellos, porque te refutan cosas, te refutan ideas o análisis, pero con verdades contundentes, que te quedas así de decir, claro, sí, tienes razón, no lo había visto, tienes razón, qué bueno que me lo hiciste ver, claro, por esto, oye, aprendes con ellos. O sea, uno no está ahí, en una clase de teatro, en un taller